Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Una Palabra a Tiempo. Qué bueno que nos estás acompañando como lo haces semana con semana. Bendecimos tu vida, agradecemos que estés en este tiempo tan especial y bueno, hoy Dios tiene una palabra para ti y para tu familia y te voy a invitar a que tú también la puedas compartir porque va a ser una palabra de bendición. Y vamos a orar, vamos a ponerla delante de Dios. Padre, te damos gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y porque tu palabra siempre nos habla y creemos que tú nos hablas en este tiempo y nos guía, nos diriges. También dice tu palabra que la verdad nos hace libres y oramos porque esa verdad fluya inspirada por tu Espíritu Santo. Agradecemos este tiempo y te damos gloria y honra en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Ok? En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, y bueno, antes de leerlo te comento, esta semana que sigue es tiempo de Halloween o Día de Muertos, y qué importante que tú como hijo o hija de Dios sepas qué es lo que Dios habla acerca de esto. En San Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. La Biblia habla que Dios, nuestro Señor Jesucristo, es un Dios de vida y de vida en abundancia. Ese es el primer principio importante, que Dios es un Dios de vida y no de muerte. Y sin embargo, la contraparte, donde inicia el versículo 10 del capítulo 10 de San Juan, dice, el ladrón, dando a entender el enemigo, no vino sino para hurtar, matar y destruir. Lo contrario a la vida es la muerte. Y Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Si tú me preguntas si a Dios le agrada que celebremos los muertos y todo esto que en este tiempo se celebra, te diría claramente que no. Dios no se agrada de esto. Porque Él dice en la Biblia que Él vino a darte vida y vida en abundancia. Y yo quiero ver algunos pasajes para que tú puedas comprender un poquito más acerca de esto, qué es lo que Dios habla. Y precisamente en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 27, dice, Dios no es Dios de muertos. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros erráis. Habla la Biblia que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y algo que vino a traer Jesucristo es una vida y vida en abundancia. Dios viene a traer vida y yo te decía que lo contrario a la vida es la muerte. San Lucas, en el Evangelio de San Lucas capítulo 9, versículo 60, cuando Jesús llama a los discípulos, dice, Jesús le dijo y le contesta a uno de ellos, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos y ve y anuncia el reino de Dios. ¿Por qué como cristianos no celebramos el Día de Muertos? ¿Por qué como cristianos no celebramos a la muerte ni adoramos a la muerte? Porque yo te decía que Dios es un Dios de vida y de vida en abundancia. Y algo que trae el enemigo, Satanás o el diablo, es muerte. Y Él viene a traer destrucción. Y Dios quiere traerte vida y vida en abundancia. Dios te ama. Por eso en el Antiguo Testamento dice, no erréis. En el Nuevo Testamento dice, no erréis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Pero el Antiguo Testamento habla, dice, mi pueblo pereció, murió, porque no tuvo el conocimiento o por ignorancia. Yo platicaba con una persona y le decía, el hecho de que tú ignores una ley de tránsito y te pare un tránsito, no significa que seas eximido de esa ley, sino que va a venir y va a hacer cumplir esa ley aunque tú lo ignores. Qué importante es saber lo que dice la Escritura de lo que le agrada a Dios y de lo que no le agrada a Dios. Qué importante, a veces estamos bajo tradiciones, bajo formas, y yo quiero decirte que las tradiciones es una repetición de algo que se enseñó y hay cosas que no tienen fundamento ni tienen una verdad. Yo en una ocasión te he dado un ejemplo de la señora que guisaba y preparaba un pollo completo en un traste muy pequeño y su hija igual y la nieta, hasta que llegó un momento y dijeron, bueno, ¿y por qué mi mamá pica todo el pollo siendo que tiene un sartén tan grande? ¿Por qué lo hace?
Y dice, ay hija, es que yo no sé por qué lo hago, pero así lo hacía tu abuelita, déjame preguntarle. La abuelita dice, bueno, pues yo no sé, así lo hacía tu bisabuelita y todavía vive. Fueron a ver a la bisabuelita y dice, ay hija, es que en mi época yo no tenía tantos recursos y lo único que tenía era un sartén muy pequeño y yo siempre picaba todo el pollo. Y hacían algo, no tanto porque lo entendieran, lo supieran, sino porque era una forma y es una tradición. Yo te decía que en estos tiempos, qué importante, amado y amada, tener el cuidado. En estos tiempos, en estas fechas de Día de Muertos, las tinieblas se levantan porque mucha gente hace invocaciones, pactos, brujería, hechicería, desaparecen gatos negros, perros negros, hacen sacrificios. Pero algo que es importante es que tú sepas que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Qué importante que también sepas que si algún familiar ya partió, pues ese familiar ya no está en esa tumba, sino que ese familiar pues ya está en otro lugar, pero ya no está ahí. Y a veces seguimos gente que le lleva flores, le lleva alimentos y todo esto, siendo que sí, yo no me quiero meter mucho en cuanto, pero es una costumbre que venían desde los druidas, que hacían sacrificios, y esto viene de muchos años atrás, en donde ellos hacían cosas que actualmente se siguen haciendo, pero son cosas que no le agradan ni glorifican a Dios. Otro pasaje en las Escrituras dice en Efesios capítulo 5, versículo 11, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Algo que se hace en estos tiempos es hacer altares, y bueno, esos altares es un tipo de adoración o conmemoración a la muerte de los muertos, y es algo que no le agrada a Dios. Si tú me preguntas, pastora, ¿será que Dios no le agrade que yo participe en esto? No, en altares de muertos, en sacrificios, en Halloween, no es algo que celebra a Dios, que es un Dios de vida. Y dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Qué significa? Que en estos tiempos tenemos que tener temor o miedo por todo lo que se está dando. No, porque precisamente la Biblia habla de que tú y yo tenemos que ponernos la armadura de Dios. Y en estos tiempos pedirle a Dios sabiduría, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Pero yo con este pasaje que te leí, donde dice la Escritura que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús dice, yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Qué importante en este tiempo que cuides lo que hacen tus hijos, no participar, como dice la Escritura, en las obras infructuosas de las tinieblas, en lo que es altares, lo que es lo sacrificado a los muertos, todo esto que hace la gente y lo hace por una tradición. Pero si tú te vas al fundamento de la Biblia, verás que dice que Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. Oro porque Dios guarde tu vida, te dé sabiduría y en esos tiempos tome decisiones sabias, porque está primero el honrar a Dios más que honrar a los demás. Dice Efesios capítulo 6, versículo 11 al 13, dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Qué artimañas, pastor? Todos esos engaños, todas esas mentiras, tradiciones, cosas que no van de acuerdo a lo que habla la Escritura, número uno. Y número dos, cosas que no le agradan a Dios. Tienes que preguntarte, ¿esto que voy a hacer le agrada o no le agrada a Dios? Y dice, porque nuestra lucha, continúo en el versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan en este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto dice, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Algo que dice la Escritura, y con esto concluyo, dice que Satanás es el padre de mentira o de engaño. Actualmente el enemigo está buscando engañar a la juventud a través de programas, haciéndoles ver que los demonios, incluso veíamos hace poco una publicación de una invitación de un evento llamado Barak, de un lugar, una cabaña, donde es como un reality show en donde se van a hacer invocaciones, cosas de hechicería y brujería. Los jóvenes lo ven como algo divertido, pero yo quiero decirte que mucha gente ha sido atada a través de esto. Satanás es el padre de mentira y tú y yo tenemos que vencer las tinieblas con la luz y la mentira con la verdad. Pastor, ¿dónde está la verdad? La verdad está en la palabra de Dios. Y recuerda, dice la Biblia, Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos.
Oro porque Dios te dé el discernimiento, la sabiduría, y porque tú en estos tiempos, y no tan solo estos tiempos, sino siempre ores y cubras a tu familia con la sangre de Cristo y les puedas aconsejar de una manera correcta para evitar las obras infructuosas de las tinieblas, el adorar la muerte, el sacrificar a los muertos, todo esto, el Halloween, absolutamente nada de esto le agrada a Dios. Entonces tengamos cuidados, amados, y pongámonos esa armadura de Dios. ¿Hay que tener miedo? No hay que tener miedo, porque Dios está contigo, y la Biblia dice que mayor es el que está contigo que aquel que está en el mundo. Quiero orar y quiero en este momento invitar a aquellos que están por primera vez y reconocen que necesitan a Cristo, para invitar a Cristo en su corazón. Aquellos que quizás se han alejado de Dios, es tiempo de que te vuelvas a Dios. Y yo voy a invitar a todos aquellos que oren conmigo y repite esta oración de todo tu corazón. Dile: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que los tiempos son malos y que te necesito, Jesús. Tú eres un Dios de vivos y no de muertos. Y hoy te confieso como mi único y suficiente Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados. Hoy te recibo en mi corazón y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Felicidades. Si tú hiciste esta oración, dice la Escritura que hay fiesta en el cielo y hoy recibes esa vida y vida en abundancia. 3 cosas importantes que recomiendo a aquellos que hacen su decisión por primera vez. Número 1, ora a Dios. Número 2, lee las Escrituras, la Biblia. Infórmate de la verdad de Dios. Número 3, congrégate. Síguete congregando, comparte este mensaje, pero recibe estas enseñanzas que ahorita tenemos la bendición de poder transmitirlas online. Y bueno, felicidades a todos aquellos que recibieron a Cristo en su corazón. Y bueno, también algo que me gustaría hacer es orar por todos aquellos que quizá en un momento dado han participado en cosas que no le agradan a Dios. Yo quiero decirte que la sangre de Cristo te lava y te limpia. Pero como Jesús le dijo a esa mujer que fue encontrada en pecado, y le dijo Jesús: ve, pero no peques más. Yo te animo que cortes y renuncies con eso y te mantengas firme en la fe. Dios te ha llamado a ser luz y a ser sal en esta tierra. Oramos. Padre, yo estoy bendiciendo a cada una de las personas que están escuchando este mensaje, creyendo firmemente que tu Espíritu Santo les revela y les muestra, Señor, y les da el discernimiento para saber qué es tuyo y qué no es tuyo, Señor. Pero tú eres un Dios de vida, tú eres un Dios que eres luz, y tú eres un Dios de verdad, Señor. Y no eres un Dios de muerte, ni de oscuridad, ni de mentira, ni de engaño, ni del oculto, Padre. Yo te doy gracias porque tu luz disipa toda tiniebla y porque tú vas a dar la sabiduría y vas a guardar a tus hijos e hijas de caer en mentira, en engaño o en participar en las obras infructuosas de las tinieblas, Padre. Oro porque tú guardes a tus hijos e hijas y yo los bendigo en tu nombre, en el poderoso nombre de Jesús, y te doy gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo les guiará y les guía a toda verdad. Oramos y te damos gracias por esta oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué bueno que escuchaste esta palabra. Es una palabra a tiempo y Dios te llama a participar de la vida y no de la muerte. Bendecimos tu vida, tu familia. Qué bueno que como semana con semana nos acompañas. Dios te bendiga rica y abundantemente. Esto es una palabra a tiempo. Gracias.